a ver. Sí, el dominio es un recorrido en X, ya eso está de sobra sabido, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo que hago casi siempre, que es poner una línea aquí vertical e irla moviendo. Entonces por ahí vemos que esa parte que viene de menos infinito, el dominio, nos vamos moviendo en X, ¿verdad? El menos 2 no está incluido en el dominio porque el menos 2 no tiene imagen. Ahí vemos que aparece un punto abierto y llegaría hasta el menos 1 y luego empieza aquí. Esa línea no está bien vertical, vamos a ver si la puedo mover. Bueno, más o menos, está, ahí ustedes se imaginan como si estuviera bien. Entonces ahí empieza en 0, ¿verdad? Esto sería 0 en X y ahí sigue avanzando. En 2 no hay nada, el 2 no está en el dominio y esa flecha sigue hasta más infinito, ¿verdad? Hasta más infinito en X. Entonces eso es lo que debería decir ahí. De menos infinito a menos 1, ¿verdad? Excluyendo el... Ajá, de menos infinito, lo pone así aquí. De menos infinito a menos 1, unión. De 0 a más infinito y nada más quitan el menos 2 y el 2, ¿verdad? Entonces, eso es. Y luego, creo que debería seguir el ámbito. Ajá. Sí, recuerden que el rango y el ámbito es lo mismo. Entonces, eso es lo que sigue. El rango. Y también voy a hacer lo que hago casi siempre, que es poner una línea horizontal. Profe, Ajá. una consulta, digamos, la parte de menos 1 a 0, que digamos no tiene como gráfica, por decirlo así. Ujú. Entonces, por eso tenemos unión, no es que lo tomamos, o sea, no puedo poner como de menos infinito a más infinito, excluyendo 2 y menos 2. Exacto, sí. Sí, porque también lo podrías poner así, pero tendrías que ponerlo así. A ver si lo escribo aquí. Tendrías que poner, ojalá el mouse sirviera. Bueno, tendrías que poner de menos infinito a más infinito, así. Ay, bueno, es que está muy complicado usar esa notación, porque mejor no, porque se tendrías que poner de menos infinito a más infinito, quitando el menos 2, quitando el 2 y quitando el intervalo de menos 1 a 0. Y ya eso, bueno, se usa la misma notación, ¿verdad? Para decir que eliminas el intervalo de menos 1 a 0, pones así, pones esta raya y pones el intervalo, ¿verdad? De menos 1 a 0. Entonces ahí vos ves cuál te queda mejor. Ujú. Ok, gracias. Okay. Sí, voy a... No sé si escucharon el mouse antes de la clase, estaba tratando de que sirviera, pero parece que no. Bueno, entonces, ahora sí, el rango, ¿verdad? El ámbito. Entonces, eso era lo que iba a hacer, una línea horizontal. Y el ámbito empezaría, vamos de abajo para arriba, ¿verdad? Es lo más fácil. Empezaría en menos 1, ¿verdad? Que el menos 1 sí está incluido porque aunque esté abierto por ahí ese punto, el menos 1 está incluido en todo un segmento. Entonces, empieza en menos 1 y ahí va subiendo. Vean que no hay ningún valor excluido. De hecho, esta línea que va por acá, esa línea que ven por ahí, esta sube hasta, sigue subiendo y subiendo, o sea, va a más infinito. Entonces el ámbito debería ser de menos 1 a más infinito. Que eso es lo que tiene que decir ahí, ¿verdad? De menos 1 a más infinito, el menos 1 incluido, como les digo. Luego, el valor de x para el cual f de x es igual a 0. O sea, si f de x es igual a 0, ¿quién es x? O sea, si y es igual a 0, ¿verdad? Entonces buscamos el 0 en y.
Y el 0 en Y es este, ¿verdad? De hecho, hubiera dejado esa línea por ahí. Sería -3. Sería -3, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho, si pongo una línea aquí que pase por Y0, vemos que a la función la toca en este punto que está ahí. En ese punto, donde X vale -3, ¿verdad? Entonces sí, exactamente. Es X igual -3. Luego la cantidad de preimágenes de 1. De nuevo, ¿verdad? 1 sería Y. Porque si yo quiero las preimágenes son X. Si yo quiero las preimágenes, el 1 tiene que ser imagen. O sea, el 1 es Y, ¿verdad? Entonces paso... De hecho, no lo hubiera borrado. Ya que... Vamos a ver así. Sí, entonces puedo poner una línea aquí, horizontal, en el 1. Y vemos que tiene... ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Estaría pasando por 4 puntos de la función. Uno por aquí, otro por aquí. Este que está sobre el eje. Y por aquí hay otro, ¿verdad? Entonces serían exactamente 4. 4 preimágenes. Luego, un valor de K para el cual f de K-3 es igual a 2. Esta tal vez sí tiene por lo menos un poco más de procedimiento, ¿verdad? Un valor de K para el cual f de K-2, -3 es igual a 2. Entonces, vean que nada más imagínense que lo que dice aquí adentro es X. F de X igual a 2. O sea, Y igual a 2. Entonces aprovecho y pongo esto acá. Entonces Y igual a 2. Puedo ponerlo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería X? Si Y es 2, ¿cuánto es X? Sería 1. Sería 1, ¿verdad? Es este punto que está por ahí. Hay otro, de hecho, pero este es el que seguro que sí, ¿verdad? Si Y es 2, entonces puedo X, un valor de X es 1. El otro es uno que pasa por aquí, que no sé cuál es, y el otro, hay otro que está por acá, que tampoco sé cuál es, ¿verdad? Entonces, el que con toda seguridad sé que es 1, y entonces estaríamos diciendo que X es 1, o sea, estaría diciendo, Robin, ajá, ¿qué pasaría si esos otros dos puntos estarían ya denotados? Podría elegir cualquiera de los tres y hacerlo y la respuesta mía estaría correcta. exacto, sí. Sí, si los otros 3, si los otros, más bien 2, ¿verdad? Si los otros supieras cuáles son, puedes agarrar cualquiera, porque además te dicen 1, entonces quiere decir como que hay para elegir, ¿verdad? En realidad, este está muy difícil saberlo, pero este de la izquierda sí lo podríamos saber. Pero bueno, eso se los dejo tal vez para que lo piensen ustedes. Entonces, bueno, sí, X es lo que está aquí adentro, ¿verdad? Y dijimos que es 1. Estaríamos diciendo esto, ¿verdad? Estaríamos diciendo que, de hecho voy a ponerlo por aquí, que K-3 es igual a 1, ¿verdad? Y de ahí despejan K y les da 4, ¿verdad? 1 más 3, 4. Listo, eso es lo que dice acá, que K es igual a 4. Entonces era como ver eso de imágenes, pero tiene algo, por lo menos un poquito más, ¿verdad? Bueno, y el último es los intervalos donde f es creciente. Bueno, ojo que dice creciente y no estrictamente. Entonces, esta sí tenía, no me he dado cuenta antes de eso, pero qué dicha entonces que hicimos esta. Vean que esta parte que está acá, de hecho voy a ir tal vez poniendo, vean que esta parte que está aquí, que estoy pintando en rojo, ¿verdad que eso lo puedo considerar
dentro de lo creciente. Porque dijimos que cuando nos dicen creciente o decreciente, así, sin el estrictamente, podemos incluir las partes que son constantes, que sería esa partecilla ahí. Entonces, de menos 1, perdón, de menos 2 a menos 1. Sería lo primero. Luego es creciente aquí. Eso sería de 0 a 1, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado que eso se ve en X. En X se está moviendo de 0 a 1. Y luego, de aquí en adelante, ¿verdad? Esa parte que sigue por ahí, que sería de 2 a más infinito. Eso debería ser lo que venga en la respuesta. Entonces vamos a verificarlo. ¿Y qué dice acá? De 0 a 1. Y, mira, no lo dice. ¿Se dieron cuenta? No sé si alguien que había hecho este ejercicio tuvo esa duda. Dice de 0 a 1 y de 2 a más infinito, pero también hay que incluir este de menos 2 a menos 1. Profe, o sea que si en el examen dice solo creciente hay que incluirlo. Sí, la parte constante la incluís. Si dice solo creciente. O sea, la respuesta aquí está mal. Esta es la respuesta si la pregunta fuera estrictamente creciente. Si la pregunta fuera estrictamente creciente, entonces sí. Sería, no tomamos en cuenta esa partecilla que es constante. Profe, entonces no importa que no haya nada de menos 1 a 0. No, Es que, digamos, en el cole, no sé si lo enseñan así, pero solo cuando viene constante y de inmediato pasa a ser creciente. no. Mm, No, aquí no importa eso. ok, Las partes constantes las tomas en cuenta aunque estén sueltas por ahí. Sí. está bien. Incluso si la pregunta fuera decreciente, también habría que tomar en cuenta esa parte. Esa parte constante y además las partes que no pinté, que es esa flecha ahí que vendría para abajo y esa que parece como parte de una parábola. Sí, sí, entonces ya saben, si dice solo creciente o si dice solo decreciente, ustedes incluyen las partes constantes, aunque estén sueltas por ahí. De hecho, no sé si en el libro viene esta misma respuesta. ¿Viene igual ahí? Sí, profe. Sí, y la pregunta no cambia, no le ponen estrictamente. Viene exactamente igual. Ok, bueno, sí, está mal esa respuesta. Ustedes no se preocupen, no les estoy mintiendo. Ok, bueno, entonces eso es. Y de ahí lo último es conjunto solución de la inecuación f de x menor que 0. En otras palabras, te están preguntando en dónde la función es negativa, ¿verdad? ¿Verdad? F de x menor que 0, ¿en dónde es negativa? Básicamente en dónde estoy por debajo del eje x, que es esta parte de acá. Todo esto, ¿verdad? Y se está moviendo de menos 3 a menos 1, ¿verdad? En x me muevo de menos 3 a menos 1. Entonces, bueno, quitando el menos 2, sí, casi lo dejo por ahí. Una respuesta podría ser así, de menos 3 a menos 1, quitando el menos 2, y el menos 3 iría abierto, ¿verdad? Porque el menos 3 está justo en el eje, el menos 1 sí va cerrado, porque vean que está por debajo. Y es lo que tenemos acá, ¿verdad? De menos 3 a menos 1, quitando el menos 2. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. Sí quiero hacer énfasis en esa parte de lo decreciente y decreciente, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque yo creo que aquí la idea del ejercicio era poner estrictamente y eso se les fue. Pero sí, en el examen definitivamente no creo que vayan a cometer un error así, ¿verdad? Pero por si acaso ya lo saben. Si no dice estrictamente, incluyen las partes constantes. Bueno, y entonces ahí les queda. Profe, Ajá, en ese mismo. no, es como en general con respecto a los paréntesis. Ajá. Eh,
¿Verdad que con respecto, digamos, a lo del dominio del ámbito Sí, y si no me equivoco, a lo... Bueno, no, esos siempre van abiertos, ¿verdad? sí, los de creciente y decreciente, sí. Pero digamos, en lo del dominio y el ámbito, Ah, no, en sí el dominio del ámbito depende, va a depender, digamos, sí, de los puntos. de si está incluido o no. Por ejemplo, aquí, en el -1, en el dominio, este punto está, no sé si lo estás viendo el mismo que yo. Este punto está cerrado, ¿verdad? Este punto del Ujú. -1. Entonces, por eso en el dominio está cerrado acá, Ok, sí, ¿verdad? Este ajá. punto está cerrado, que este punto es 0, en X vale 0, ¿verdad? En X Ujú. vale 0 y entonces por eso aquí el 0 está cerrado en el dominio. Eso es lo que hay que tener en cuenta, sí. Si estuviera abierto este punto, lo pones abierto acá y así. Igual con el ámbito es igual. Sí, Los únicos que siempre van abiertos son en si es creciente o decreciente o... sí. Sí, en eso, cuando te preguntan por creciente o decreciente, ahí van abiertos siempre. Ok, ok. Profe, ¿y por qué? Ajá, ¿por qué qué? Porque siempre van abiertos en decreciente o creciente. Por, por aquel asunto casi filosófico que le sale la vez pasada, que según la definición, digamos, lo que a mí me dice que sea decreciente es, o más bien, hablemoslo con estrictamente, a mí me dice que sea estrictamente decreciente es que conforme yo voy avanzando aquí en X, la lleva disminuyendo. Eso es lo que me dice. Entonces, si vos incluís este punto, por ejemplo, si lo pones cerrado, en ese punto no estás ni avanzando en X ni la lleva aumentando. Entonces, sería raro ponerlo cerrado. Por eso siempre van abiertos. Ok, gracias. Sí, los intervalos son como un recorrido, ¿verdad? Intervalo de 1 a 2 es un recorrido que estás haciendo. Si tomas solo un punto, es raro, ¿verdad? Porque ahí no hay ningún recorrido. Profe, pero solo cuando sea decreciente o decreciente, digamos, solo cuando nos pregunten eso. Sí, solo en ese caso. Porque en ámbito y dominio va a depender, ¿verdad? Depende de lo que dije antes, si está el punto incluido o no está incluido. Y en el signo, que es esto, en el signo depende de si está por debajo o encima del eje X, ¿verdad? Por ejemplo, este punto, el -3 que estaba justo sobre el eje, lo pongo abierto, porque la pregunta era dónde es menor, ¿verdad? Pero este -1 que sí está cerrado, o sea, no que sí está cerrado, que sí está por debajo del eje X, ese lo pongo cerrado, ¿verdad? Por eso aquí está cerrado. Entonces ahí depende de esas cosas. En el único lugar donde aplica la regla de siempre van abiertos es cuando es creciente o decreciente. Ujú. Bueno, entonces, básicamente ese es como el análisis que se quiere que ustedes hagan de una gráfica. Esas cosas que están aquí. Si manejan esto, ojalá hagan estos ejercicios. No ahorita, ¿verdad? No los hagan todos, porque si no, cuando llegue el examen tienen que dejar algo ahí para estudiar. Pero sí, ya la idea es que para cuando llegue el examen los tengan todos hechos y con solo que manejen eso, ya estamos bien por ahí. Bueno, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ya que estamos. Sí, no, entonces empezamos con lo de que ya se dieron cuenta lo que es, ¿verdad? Vamos a ver función lineal. De hecho, yo creo que esto va a ser muy, muy rápido porque vimos rectas, ¿verdad? Y en realidad no hay mucho más que ver. Vean que todo va a ser casi igual. La función lineal nos la definen de esta manera. Fx igual mx más b, donde ustedes se acuerdan que las rectas eran, o al menos una ecuación de la recta era y igual mx más b, ¿verdad? M la pendiente y b una traslación o era el corte con el eje y, ¿verdad? Aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo. De hecho, gráficamente una función lineal es una recta. Aquí lo que viene son ejemplos, ¿verdad?
de funciones lineales. Yo creo que esto ya ustedes lo manejan, aunque no hayan visto función lineal, digamos, puede que algunos no lo hayan visto, pero viéndolo así, recuerden que al cambiar y, bueno, primero que nada, y es igual a, es lo mismo que f de x gráficamente, al menos, ¿verdad? Solo es una variable. Lo que pasa es que en funciones usamos f de x como para ser más explícito, que depende, la función depende de x, ¿verdad? Pero gráficamente es lo mismo. Entonces, digamos que el m y el b funcionan igual a lo que hicimos con las rectas, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, lo que era acá. Si a uno le dan la función g de x igual a raíz de 3 por x más 1 sobre 4, entonces vean que está tratando de hacerse bien el mouse, pero no se va a poder. Vean que esto se separa, ¿verdad? Nada más. De hecho, algún ejemplo así vimos con rectas, que esta suma se separa y nos queda, ¿verdad? Dos fracciones. Una queda raíz de 3 sobre 4 por x y la otra queda un cuarto, nada más. Entonces, ahí la pendiente es el número que multiplica la x, que es esto que está aquí, raíz de 3 sobre 4, y el b es el número que está suelto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, que es de un cuarto. Entonces, ahí no hay mucho más, no hay mucho más que ver que eso. Este ejemplo, ya habíamos hablado de la función identidad. Y entonces, yo cuando hablamos, les dije que cuando tuviéramos en el dominio los reales, la función identidad era una recta. Y de hecho es esta recta, ¿verdad? Bueno, es una función lineal. Es f de x igual a x, ¿verdad? Es una recta con pendiente 1, que es esto que viene acá. Aquí le ponen una notación muy rara que si ustedes quieren no la pueden ignorar, pero vean que es lo mismo que tener f de x igual a x, o sea, una recta de pendiente 1 y con b igual a 0, ¿verdad? Y por ahí otro ejemplo que tampoco interesa mucho. Bueno, entonces vamos a ver gráfica, porque cuando vimos rectas, eso fue lo único que creo que no vimos. Si ustedes se acuerdan, en rectas vimos, bueno, la pendiente, ¿verdad? Lo que eran m y b, que era lo que hacía. Vimos rectas paralelas, perpendiculares, eso ya ahorita no nos interesa mucho. Vimos incluso intersección en rectas, entre rectas. Vimos la intersección de una recta, ¿verdad? Con los ejes, que para la intersección con el eje y se cambiaba x por 0. Y para la intersección con el eje x se cambiaba la y por 0, ¿verdad? Eso de hecho lo vamos a usar ya mismo. Y vamos a ver lo de la gráfica, ¿verdad? Que eso fue, como les digo, lo que no vimos. Entonces vean que voy a abrir aquí una pestaña de GeoGebra. Yo creo que eso es algo que ustedes saben. Y si no lo saben, entonces los digo. Que si uno tiene 2 puntos, por esos 2 puntos pasa solo una recta, ¿verdad? Eso es, igual lo saben, igual si no lo saben, intuitivamente es como lógico, ¿verdad? Por 2 puntos diferentes pasa una única recta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos hablan es de que para graficar una recta, yo puedo simplemente encontrar 2 puntos diferentes, ¿verdad? Porque si los 2 puntos son el mismo, no funciona. Y grafico la recta que pasa por esos 2 puntos. Y eso es lo que hacen aquí, ¿verdad? Que es una manera válida, pero nosotros vamos a cambiar este ejemplo. De hecho, aquí ya vamos a empezar. Entonces vamos a poner aquí. ¿Alguien estaba hablando? Se acaba de escuchar algo muy extraño. Era la compu bostezando, profe. Ya. Ok, bueno, sí, graficación, ¿verdad?
graficación. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vean que aquí, como les digo, lo que hacen es buscar los puntos. ¿Y cómo se buscan dos puntos? ¿En una recta o en una función lineal? Lo que uno hace es esto. Escoger dos valores de x, los que uno quiera. Hay infinitos, ¿verdad? Entonces, para elegir. Pero sí, entonces en este ejemplo vean que lo que hacen es tomar el -1 y el 4 en x y evaluarlos en la función para sacar las imágenes. Y vean que lo que hacen es que sacar la imagen del -1 en la función, ¿verdad? En la función que teníamos antes. La imagen del -1 es -5. Entonces, lo que hacen es tener el punto, vean que es x sería -1 y y -5, ¿verdad? Entonces, tienen el punto -1, -5. Y sacan la imagen de 4, entonces la imagen de 4 ahí calculando es 5. Entonces tienen el punto 4,5 y ponen los puntos, vean. Ponen el punto acá, -1, -5 y 4,5 y dibujan la recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Eso es una manera válida, pero normalmente la mejor referencia son las intersecciones con los ejes. Entonces nosotros vamos a querer eso. Para ser como más precisos. Entonces voy a poner eso, buscamos las intersecciones con los ejes. Ah, bueno, y voy a poner aquí que f de x es igual a 2x menos 3. ¿Ok? Entonces, primero, y aquí es lo mismo que con las rectas, ¿verdad? Entonces buscamos la intersección con el eje y. Entonces cambiamos la x por 0, ¿verdad? Nada más. Cambiamos la x por 0. O también ustedes pueden recordar que la intersección de una recta con el eje y siempre es el punto 0, b, ¿verdad? O sea, 0, menos 3. Entonces, ya sea que lo vean así, que es 0, b, digamos como fórmula. Voy a ponerlo así. O sustituir la x por 0 y ver el valor que se obtiene de y, ¿verdad? En cualquier caso, vamos a obtener que el valor de y es menos 3, ¿verdad? En cualquier caso obtenemos eso y entonces lo ponemos así. La intersección con y es el punto 0, menos 3, ¿verdad? Y para la intersección con x es cambiar. Vean que tal vez lo voy a poner esto aquí. Esto es lo mismo que tener así. Y igual 2x menos 3. De hecho, a veces la notación hace la diferencia. Para más comodidad, más que todo. Bueno, esa sería la intersección con x, con y. Y luego con x, lo que hacíamos era sustituir la y por 0, ¿verdad? O si lo vemos acá, a veces lo que se dice es igualar a 0, ¿verdad? Cualquiera de las dos maneras que ustedes lo vean. Está bien. O a veces se maneja como fórmula. A veces lo ponen como fórmula así. Menos menos b entre m, 0. Que también es válida. Entonces aquí nada más voy a poner. Primero es intersección con y. Y luego eso es intersección con x, ¿verdad? Eso no, tampoco debería haber ningún problema. Aquí le voy a poner igual agregar o sustituir la y por 0, ¿verdad? Que en cualquier caso se obtiene lo mismo. Vean que si ustedes sustituyen la y por 0, les queda que x es igual a 3 medios, ¿verdad? Pasa el 3 a sumar. Ahí se ve, ¿verdad? En esta ecuación. Si cambia la y por un 0, el 3 pasa a sumar y el 2 a dividir. Entonces queda x igual a 3 medios. En cualquier caso, o usando esta fórmula, ¿verdad? Pero usando esta fórmula
tienen que B es igual a menos 3 y M es igual a 2, entonces cualquier caso obtienen lo mismo, ¿verdad? Que sería el punto 3 medios, coma 0. ¿Ok? Y ya lo que sigue es poner esos puntos, ¿verdad? De hecho voy a ponerlo aquí mismo. Voy a ponerlo con esto y voy a pedirle que me grafique el punto 3 medios. Qué raro, no me lo ponía. Y ahora sí. 3 medios, coma 0, ¿verdad? Voy a ponerle que ya ahorita lo van a ver. Por ahí están saliendo. Y el punto 0, menos 3 era el otro, ¿verdad? 0, menos 3. Entonces por ahí vean que ahí salió. ¿Ok? Son esos dos que están por ahí. Y ya lo que seguiría es que, si tuviera que hacerla yo la dibujo, ¿verdad? De hecho voy a hacerla aquí por encimita y ahorita la pongo a que salga. Sería así, ¿verdad? Sería así, nada más voy a moverla un poco. Ahí nada más que como yo la estoy dibujando con esta herramienta del zoom, queda cortada, ¿verdad? Pero ustedes saben que la recta se sigue extendiendo. Indefinidamente. De hecho voy a ponerle aquí a que me grafique esa función lineal. Creo que aquí también me lo entiende así. Fx igual a... ¿Cómo era? Bueno, 2x menos 3. Sí. Que es esa que está ahí, ¿verdad? Entonces ahí queda más bonito. Voy a borrar la que había hecho. Y sí, no deberían haber problemas, ¿verdad? Para graficar eso. Porque las intersecciones ya lo habíamos hecho con rectas y ahorita es lo mismo y nada más dibujar la recta que pasa por esas intersecciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más aquí. Aquí nada. Esto es de rectas, es que aquí viene algo de rectas y... Ok, eso sí nos va a interesar, que fue lo que acabamos de ver justamente, ¿verdad? Monotonía y signo. Entonces, ya igual con rectas habíamos visto lo de creciente y decreciente, ¿verdad? Ya casi... Bueno, ya ahorita me levanto a prender la luz. Sí, habíamos visto que si m es positivo, la recta era creciente, ¿verdad? Si m es negativo, era decreciente, y si m es igual a 0, es constante. Bueno, aunque constante no le habíamos dado tanto énfasis, ¿verdad? Pero sí, eso ya lo vimos con rectas. Aquí nada más recuerden que ahora decimos estrictamente creciente, ¿verdad? Estrictamente creciente si m es mayor que 0. Estrictamente decreciente si m es menor que 0 y constante si m es igual a 0. Eso tampoco tiene nada de nuevo, ¿verdad? Entonces, porque ahorita vamos a hacer algún análisis y un ejercicio más complicado. Y esto sí va a ser nuevo con respecto a lo de rectas, ¿verdad? Sí, a lo de rectas, cuando vimos solo rectas y no función, que es el signo. Y aquí vienen unas fórmulas. Esto es casi receta. Entonces esto no lo vamos a ver así. No lo vamos a ver así. Y vamos a ver un ejemplo para decirles cómo quiero que lo hagan. Entonces, vean, tomemos este ejemplo, el ejemplo 46. Vamos a ponerlo aquí. El ejemplo 46, lo que nos pide es la función lineal, bueno, f, esto no lo voy a escribir, f de r en r, ¿verdad? Dominio y codominio. F de x igual menos 7x más 13. Menos 7x más 13. Ok. Y lo que nos pide es determinar la monotonía y el signo. Bueno, monotonía directo, ¿verdad? Vemos que m es negativo, entonces
Vamos a empezar por ahí. Estrictamente decreciente, ¿verdad? De una vez. Eso es directo. Eso es la monotonía. Y luego, bueno, y luego el signo. Entonces, el signo, ¿cómo quiero que lo hagan? Quiero que ahí se ayuden de la gráfica, básicamente. Pero vean que va a ser una gráfica bastante sencilla, donde solo vamos a tener que hacer esto. Bueno, ver una cosa, nada más. Esto quiero borrarlo. Quiero dibujar una recta horizontal. Bueno. Es que esta es la versión web, que no es tan buena, la verdad. Pero bueno, para no, porque es nada más algo rápido, entonces no quiero tener que abrir la otra. Bueno, es que lo que quiero que analicemos es un poco así, que si la recta es horizontal, básicamente lo que hay que ver es si la recta está por encima o por debajo del eje X, ¿verdad? Entonces, básicamente esta recta, de hecho aquí está la ecuación, es y igual 1, ¿verdad? Es una recta horizontal que pasa por el 1 en y. Entonces, de ahí, es positiva, ¿verdad? Y si la muevo para arriba, no pasa nada, ¿verdad? Ahora es y igual 3, la moví un poco para arriba, pero es positiva, ¿verdad? Y si la pongo por debajo del eje de negativa, ¿verdad? Y igual -2, en eso creo que no es ninguna sorpresa, ¿verdad? Para ustedes. En el caso, ese es el caso de la recta horizontal, ¿verdad? Ahora voy a borrar este punto y vamos a ver el ejemplo que tenemos, que es f de x igual -7x más 13. Lo hice por aparte ese caso porque lo que yo quiero ahora es que saquemos la intersección. La intersección con el eje X. Eso es lo que quiero que hagamos. Entonces vean que igual, de la misma manera que antes, ¿verdad? Puede ser ya sea con esta formulilla que dice menos b entre m, 0, pero esto no sirve si la recta es horizontal, ¿verdad? Porque recta horizontal tiene pendiente 0 y no se puede dividir entre 0, ¿verdad? Entonces por eso lo hice por aparte. Entonces, bueno, usamos esto o cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces voy a usar esta fórmula, tal vez así me ahorro algo más de tiempo. Bueno, si lo logro copiar. Profe, Ajá. digamos, ahí estamos diciendo que la monotonía es negativa porque por el signo del 7. Sí, básicamente. Sí, estrictamente creciente. Tal vez agreguémoslo ahí, ¿verdad? Por m. Y digamos, siempre que tenga menos, o sea, es estrictamente, no solamente decreciente, digamos. Exacto, sí. No estaría incorrecto decir que es decreciente, pero en rectas, cuando es una función lineal, mejor digamos estrictamente decreciente o estrictamente creciente si m fuera positivo, ¿verdad? En este caso m es negativo, entonces es decreciente. Bueno, entonces saquemos esta intersección, que es lo mismo, a ver. Vean que menos b entre m sería menos 13 sobre menos 7, se cancelan los menos, nos queda 13 sobre 7. ¿Está bien? En este caso b es 13 y m es menos 7, para que nadie se me pierda ahí. B es 13 y m es menos 7. Y bueno, y no puedo pasar a esta parte. Ahora sí, coma 0. Ahí está, esa es la intersección. Entonces, de hecho, voy a poner este punto por ahí. Voy a poner este punto, que sería 13 sobre 7, coma 0. Ahí está. Esa sería la intersección con el eje X. Y
Y básicamente es eso, porque ahora quiero hacer un dibujo de la recta, pero ni siquiera muy preciso. O sea, si a mí me piden, ojo que la pregunta es diferente, ¿verdad? Si a mí me piden graficar la recta, que era el ejemplo anterior, normalmente uno se ayuda con las dos intersecciones, ¿verdad? Y dibuja la recta. Entonces ahí hay más precisión. En esta no es necesario tener mucha precisión, ya van a ver por qué. En esta simplemente, vean que la pendiente es negativa, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hacerla como la anterior, también se vale. Pero nos podemos ahorrar esfuerzo simplemente viendo que la pendiente es negativa y entonces simplemente, de hecho voy a poner un punto ahí más o menos, ahí, al bate, ¿verdad? Ese punto lo puse ahí al bateo de manera que yo pueda dibujar una recta que sea decreciente, estrictamente decreciente, ¿verdad? Esa, ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Es estrictamente decreciente. Y ahora sí piensen ustedes un poquito, ¿cómo qué signo tiene? Es decir, ¿en dónde es positiva esa función? Vean que esa línea es la gráfica, ¿verdad? ¿En dónde es positiva y en dónde es negativa? Digan en qué intervalos son. Nada más mientras vuelvo. Bueno, ya, ok. Entonces, no sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? ¿En dónde esa función es positiva y dónde es negativa? ¿O no? No lo pudieron ver. Creo, profe, creo que, bueno, es positiva de menos infinito hasta la X, que era 3,7. Ajá. 13,7, perdón. 13/7, sí. Sí, sí. Y negativa de 13/7 a más infinito. Exacto, sí. Eso es. Eso es. Y por eso, ¿ven por qué yo quería que hiciéramos la gráfica, pero no necesariamente con tanta precisión, sino, digamos, poner ahí la intersección con X y que nos quedara una recta decreciente, ¿verdad? Porque obviamente si yo hubiera puesto este punto por ahí, nada que ver, ¿verdad? Mi función era decreciente y esa que estoy viendo ahí es creciente, ¿verdad? Estrictamente creciente. Entonces, ahí nada más o menos, ¿verdad? Ahí yo ubico la recta. De hecho, ese punto ni siquiera es necesario. Ustedes lo que tienen que hacer es como un dibujo de la recta para que se ayuden y ver que esta parte, la que está por encima, no quería moverlo. Ahí sí. Esta parte, la que está por encima de, no puedo señalar esto sin mover la pantalla. Bueno, la parte que está por encima del eje X, ¿verdad? Es donde X viene desde menos infinito hasta este punto, ¿verdad? El punto que yo puse ahí, justamente para ayudarme, y ese punto, el valor de X, aquí lo tenemos, ¿verdad? De hecho, lo calculamos antes, pero es 13/7, ¿verdad? Es el de la intersección con X. Ok, entonces es positiva en ese intervalo. Y negativa, bueno, en el otro, ¿verdad? Desde ese punto que es en X, 13/7, hasta todo lo que sigue, que sería hasta más infinito, ¿verdad? En X. Está bien, entonces creo que, por lo menos a mí me parece mejor hacerlo así. Viendo la gráfica, ya saben, no es necesario hacerla tan preciso, solo que concuerde por lo menos la intersección con X y la monotonía, o sea, si es estrictamente creciente o decreciente. Entonces con la gráfica, de hecho lo que voy a hacer aquí es poner justamente esa gráfica, que es la función f de x igual a
Menos 7x más 13. Bien, entonces ahí la vemos. Y voy a marcar la intersección. Bueno, ahí me lo dan decimal, eso es lo malo. Tal vez si lo pongo aquí sería mejor. 13 séptimos, coma 0. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver. La función es... Ahí no. Aquí. La función positiva en... Y ese intervalo va a ir abierto. Entonces voy a tener que dibujarlo y después se lo agrego como imagen. Es positiva entonces en menos infinito hasta 13 sobre 7. Ok, y abierto, ¿verdad? Esto es abierto porque ese punto de 13 sobre 7 está justo sobre el eje, entonces, ¿verdad? Entonces, queda abierto. Y luego, entonces la función es negativa en... Entonces aquí sería... Sería el intervalo de 13 sobre 7 a más infinito, ¿verdad? Así. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? Vean que eso básicamente lo estoy diciendo basado en la gráfica, ¿verdad? Y como les digo, bueno, no sé qué les parezca a ustedes, pero no veo como un gran trabajo hacer esa gráfica, ¿verdad? Es nada más poner un punto y pasar la línea, ¿verdad? Ahí que concuerde con si es estrictamente creciente o decreciente. Entonces creo que es bastante rápido en realidad. ¿Estamos bien? Sí, porque la otra, aquí, bueno, esto ya lo voy a tener que borrar entonces. eh, para que copien esos intervalos o que ahí los tengan, ¿verdad? Para que no nos estorben el otro lado. Bien, ya ahí los quité. Cualquier cosa ahí quedan grabados y como les digo, yo subo el documento. Entonces, sí, es que aquí viene otra, eso es como una formulero, ¿verdad? Es como una receta, como les digo. Y a mí no me gusta, pero si alguien quiere, le puede echar una ojeada. Pero bueno, ya les digo que esa manera de hacerlo gráficamente les va a funcionar bien siempre. Nada más ahí, tal vez hacer la nota de que si hubiera sido una función estrictamente creciente, digamos que la intersección fuera lo mismo, hubiera cambiado, ¿verdad? Hubiera sido más bien negativa en el intervalo que la otra era positiva y positiva en donde la otra era negativa, ¿verdad? Pero eso es, si uno hace la gráfica, no debería perderse, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a, vamos a hacer alguno de estos ejercicios para que lo hagan, para que lo hagan ustedes. Para realmente ver la pendiente, hay que acomodarlo un poco, ¿verdad?
ahí tenemos como 3 términos que tienen X, ¿verdad? Este primero, este de acá y este último. Entonces lo que vamos a hacer es juntarlos todos y sacar un factor común X. Entonces vean que ustedes van a estar de acuerdo cuando yo escriba esto. Menos 2 sobre K menos 1 por X más 7. Así, ¿verdad? Si yo junto los 3 términos que tienen la X y saco la X a factor común, queda esto que está aquí dentro del paréntesis, ¿verdad? Creo que sí van a estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la pendiente. Eso es lo que está multiplicando a la X. Entonces, tal vez pongamos así, que M es igual a justamente eso, K menos 2 sobre K menos 1. Y entonces eso es lo que tenemos que analizar, el signo, ¿verdad? El signo. Entonces, la pregunta es como algo que ya hicimos. Porque vean que, ¿dónde es estrictamente creciente? O sea, más bien, ¿cuándo es estrictamente creciente? ¿Cuándo es estrictamente decreciente? ¿Para qué valores de K? ¿Verdad? Y entonces vamos a ver cuándo esto es positivo o cuándo eso es negativo, ¿verdad? Porque de eso depende que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. De hecho, una vez lo había puesto así, ¿verdad? ¿Cuándo es mayor que 0? Menor que 0, más bien puse ahí. ¿Cuándo es menor que 0? ¿Cuándo es mayor que 0? Igual hay que hacernos las dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo es menor que 0 y cuándo es mayor que 0 la pendiente? Bueno, entonces para responder esas preguntas, básicamente lo que hay que hacer es, tal vez ahorita no se ve tan claro, ¿verdad? Pero hay que hacer una tabla de signos. Una tabla de signos. Nada más ahí haciendo la resta de fracciones, ¿verdad? Saco como un denominador que es K. Y arriba me queda K a la 2. Menos 2. Menos K, ¿verdad? Ya ustedes saben que esto aquí tiene un 1 abajo, por si acaso, ¿verdad? Que esto aquí tiene un 1 abajo. Y simplemente queda eso que tengo ahí. Bueno, y eso habría que factorizarlo un poco, no sé. ¿Cómo queda eso factorizado? Me quedó K más 1 y K menos 2. Ok. K más 1. K menos 2, ¿verdad? Una inspección, ¿verdad? Y listo. K más 1 y K menos 2. Sí, nada más, por si acaso, ¿verdad? Uno lo acomoda, ¿verdad? Lo pone como K a la 2 menos K menos 2. Pero ahí es simplemente eso, una inspección. Y a estos le analizamos el signo con una tabla de signos, ¿verdad? Que eso, bueno, podría hacerla, pero aquí está. Entonces, mejor revisemos que haya quedado así. ¿Verdad? Ponemos el K menos 2, el K más 1 y el K, ¿verdad? Que son los factores. Es esto que está acá. Y como todos los factores son crecientes en aquel sentido que habíamos visto de que iba de negativo hasta llegar al 0 y luego positivo, con todos pasa lo mismo. Bueno, aquí hay que sacar los ceros, ¿verdad? Menos 1 es un 0 de K más 1, el 0 es un 0 de K, justamente, ¿verdad? Y el 2 es un 0 de K menos 2, ¿verdad? Y el 0, es que el 0 es un 0, eso suena raro, ¿verdad? Pero sí, así es. En el 0 pongo la restricción, ¿verdad? Porque el 0 es un 0 del factor que está en el denominador. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió ponerle 0 a eso? Porque se confunde a veces, pero bueno. Entonces, sí, nada más tener ahí cuidado con la restricción y luego multiplicar signos y listo, ¿verdad? Y obtenemos que vean M
M es igual a esto que estaba acá, a K más 1 por K menos 2 entre K. Por eso aquí en esta tabla pusieron la M. Ustedes pudieron poner la fracción completa y sería lo mismo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo que se ve es que M es negativo cuando K va de menos infinito a menos 1 y cuando K va de 0 a 2, ¿verdad? Entonces, si M es negativo ahí, quiere decir que la función es estrictamente decreciente, ¿verdad? Porque pendiente negativa, la función es estrictamente decreciente. Quiere decir que en ese intervalo, cuando K va de menos infinito a menos 1, unión de 0 a 2, todos abiertos, la función es estrictamente decreciente, que es lo que debería ser, bueno, es lo que dice aquí al final, ¿verdad? Parece, f es estrictamente decreciente. Ahí, como les digo, ¿verdad? De menos infinito a menos 1 y unión de 0 a 2. Y la pendiente es positiva, vean que es en el intervalo de menos 1 a 0 y de 2 a más infinito. Y abiertos de nuevo, ¿verdad? Abiertos. Entonces, la función sería creciente ahí. Bueno, estrictamente creciente ahí. Cuando K es de menos, cuando K va de menos 1 a 0, unión de 2 a más infinito, que es esto que dice acá, ¿verdad? Estrictamente creciente cuando K es un valor entre menos 1 y 0 y de 2 a más infinito. Eso es lo que dice ahí. Estamos bien ahí. Eso es como lo, digamos, aplicar ya conceptos, ¿verdad? Bastante de lo que ya sabemos, lo de la pendiente, lo de ser estrictamente decreciente, incluso en ecuaciones. Es como lo más que uno podría complicar un ejercicio de estos. Pero está bueno ahí ir repasando cosas. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, y mira, y hay otra parte del ejercicio. ¿Y para qué valores de K? De K, G es positiva en 7 medios a más infinito y negativa en menos infinito a 7 medios. Bueno, hagamos ese también ya que estamos. O no, más bien, ese se los dejo para que ustedes lo hagan después o lo revisen ahí. Igual ahí está resuelto, entonces lo pueden ver y ahí si no le llegan, pues revisan la solución. Bueno, y luego sigue, esto en realidad ya lo vimos porque es rectas perpendiculares, rectas paralelas, ¿verdad? Y aquí hay más ejercicios, más que todo de rectas. Por cierto, esto no sé si me lo brinqué o no. Sí. Aquí, bueno, para sacar, es que esto me lo brinqué un poco porque ya lo hicimos con rectas, ¿verdad? Y yo, según el examen, creo que no hubo problemas con eso. Para sacar el criterio de una función, básicamente es la ecuación de la recta. Entonces, dados 2 puntos, ustedes averiguan la m, ¿verdad? Que tienen, ya saben la fórmula. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y averiguan m y ya saben averiguar b, ¿verdad? Ya sea con esta fórmula que es y menos mx o sustituyendo un punto y despejando, ¿verdad? Despejar b de la ecuación de la recta. Entonces, ahí, bueno, en el examen no hay problemas, entonces creo que están bien en eso. Eso es la ecuación. Sería el criterio. Cuando uno le hablan del criterio es la ecuación, ¿verdad? La ecuación de la recta. Es lo mismo porque en este caso la función lineal es como la ecuación de una recta. Ok, y lo otro es que no he hablado es del dominio y el ámbito, ¿verdad? De una función lineal. En cuanto al dominio, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta con esta gráfica. Bueno, y además con el criterio de una función lineal que es y igual mx más b, eso no tiene restricciones, ¿verdad? No tiene restricciones de ningún tipo, o sea, que el dominio sería
R. El dominio de una función lineal es todo R, a no ser que a uno le digan lo contrario, ¿verdad? A no ser que uno le digan que la función le dé un dominio específico. Por ejemplo, que aquí nos hubieran puesto que f va de, yo qué sé, del intervalo de 0 a 1 a R. Ahí, ¿verdad? Tomamos el dominio que nos dan. En otro caso, es todo R porque no hay restricciones ahí. Y con el ámbito nada más hay una excepción, que es, bueno, el ámbito también es todo R. Si se dan cuenta, por ejemplo, una recta como la que yo tengo por ahí, ven que en valores de Y, digamos que estaría tomando todos los valores de Y. Incluso si la pongo así, ¿verdad? La única diferencia es, en este caso que ya vamos a ver, y es cuando la recta es horizontal. Ven que si la recta es horizontal, en otras palabras, la función lineal es una función constante, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este caso solo pasa por el 2, en Y. Solo pasa por el 2. De hecho, ahí la ecuación la pueden ver que es Y igual a 2. En este caso sería como un caso aparte donde el ámbito tiene solo un valor, que es el 2. Por supuesto que, por ejemplo, yo puedo mover esto, ¿verdad? Acá. Y ahí el ámbito sería el 4, ¿verdad? Sería solo el 4, que es el único que tiene preimagen. Pero eso es como la excepción. En todos los demás casos donde la función no es constante y el dominio no me lo restringen, por decirlo así. El dominio es el dominio máximo. Entonces, en esos casos el ámbito es todo R, porque ahí podemos ver que pasa por, digamos, recorre todos los valores en Y, ¿verdad? Bueno, eso es nada más como una nota en cuanto al dominio y el ámbito. Entonces, aquí vamos a pasar. Y en esta parte de ejercicios, bueno, esos los pueden hacer, ¿verdad? Todos esos que son, ahí les piden la ecuación de la recta, pero digamos sirve igual si dijera función lineal, ¿verdad? Y vamos a ver qué más. Por ejemplo, esta. De hecho, hagamos esto, hagamos esto. Hagamos este ejercicio 4, ya que estamos ahí. M sería Y2 menos Y1, que sería 5 menos 1 sobre menos 4 menos 3, ¿verdad? Y eso vamos a ver qué queda. Lo de abajo da menos 4 más 3 son menos 1, ¿verdad? Y arriba nos da 4. O sea, 5 entre menos 1 y 5 entre menos 1 son menos 5. Ahí si me equivoco me dicen, ¿verdad? 5 entre menos 1 son menos 5, ¿verdad? Bueno, y B, vamos a usar la fórmula, ¿verdad? B es igual a Y menos MX, donde podemos usar un par ordenado de los que tenemos ahí. Entonces Ok. usemos... Ajá. 5 menos 1 es 4, ¿no? 4, sí. Creo que lo dije bien la primera vez, ¿verdad? Y luego no... Sí. Sí. Menos 4, estaba en otras. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces B es igual a, usemos esa formulilla Y menos MX, que sería, tal vez con el punto de la izquierda, el 1 sería menos 3,1. Entonces, Y es 1 menos M, que es menos 4. Así. Por X, ¿verdad? Por X, que es menos 3. Y eso es igual a... ¿a qué? Menos 4 por menos 3. Queda negativo, ¿verdad? Al final queda un 12 negativo. Menos 12 y menos 12 más 1. Menos 11, ¿verdad?
menos 11. Entonces tendríamos, de hecho esto lo voy a poner en contexto, ¿verdad? Para que quede más bonito. Tenemos así. F de X, como es lineal, entonces sí lo puedo escribir bien. Menos 4X menos 11. Así quedaría el criterio de la función. De hecho, lo demás lo pude haber hecho así. Bueno, ya que. Menos 4X menos 11. Esa es la función. Y luego, la intersección con el eje X. Bueno, ya saben, ¿verdad? Pueden usar aquella fórmula que es menos b entre m, 0, ese punto. O simplemente sustituir la y por un 0, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, vamos a tener menos b entre m, 0 sería menos 11 sobre menos 4, 0, ¿verdad? Esa es la intersección con X. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿O no? profe. Sí. Ah, es que pensé, no, si alguien no si no se escucha, algún otro problema debe haber. Dilo más. Qué raro. Qué raro, ¿no? Pero tiene que ser otra cosa. Pero sí se escucha bien, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, tiene que ser otro problema ahí. No sé. Voy. Bueno, ahí está, ¿verdad? Eso ya ahí lo ven, ¿verdad? Que eso es la respuesta. Menos 11 menos 11 entre menos 4 ya da, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Está listo. Ok. Entonces, eso es, no sé si alguien tiene alguna duda. Grabo esta parte también por si acaso, para que hay que... de ejercicios. Esto, no hagan los que son, porque antes vimos la recta, pero más geométrico, ¿verdad? Más de geometría. Ahora lo estamos viendo función lineal, es más obviamente en el tema de funciones. Entonces, digamos que esto, bueno, si lo hacen no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no es necesario. Por supuesto que no. Eso es punto medio. Y no lo vimos. Y esto no. Y esto no. Y esto no. Este 4, que ya lo hicimos, obviamente. Digamos, y como el 5, ya son preguntas más de funciones. Entonces, de lo que pueden hacer. Como el 5, el 6 es interesante. Profe, Bueno, y ya, ¿verdad? Sí, ¿cuál página es esa? La que donde está el ejercicio número 5. es la página 70, sí. Sí, gracias. Ok. Sí, entonces pueden hacer eso. No hay muchos, ¿verdad? Qué raro. Solo estos dos de funciones realmente. Cualquier cosa ahí les busco más. Vamos a ver. Y aquí, bueno, aquí viene la parte de distancia entre puntos y el punto no recta, pero eso no... Era de los temas para el primer examen, pero ya se eliminó. Y sistemas de ecuaciones. Entonces, no, ya eso, ya hasta ahí quedaría. Esta parte no, como les digo. Y lo que seguiría es función cuadrática. Pero función cuadrática, obviamente lo dejamos, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, quedamos hasta acá de momento.